Yo decía, esto no va a funcionar. No, esto no va a funcionar de ninguna manera. 1000 sándwiches para un evento, quebramos, se dañaron. Mi socio tenía una moza y la moza le quitó todo porque no. Y yo lloraba, simplemente lloraba y lloraba y lloraba. Y me senté en el piso y llega Jet y empieza como a llorarme, como ¿qué le pasa? Como ¿qué tiene? Viejo, comencemos. Albeiro, qué gustazo tenerte por acá, parcero. Gracias, Santi. Nota. Cuéntanos quién eres antes de iniciar con todo, porque mucha gente probablemente no te conozca. Entonces, adelántanos quién eres, qué es esto que vemos acá. Así a grandes rasgos, cuéntanos un poco. Bueno, ¿qué? ¿Por dónde empezar? Carajo. ¿Quién soy? Es difícil a veces hablar de uno mismo porque pues a veces ni uno mismo se conoce, ¿no? Sí. Pero digamos que dentro de lo poco mucho que hay de experiencia para contar, pues soy una persona demasiado extrovertida, perdón. Y eso es algo que me ha permitido ser muy sociable con la gente y pues me permite comunicarme muy fácil, sí, dialogar, que tú estés en la calle caminando y hey, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Qué hubo, Santi? No, eso es una nota, entonces yo creo que digamos que ese es Albeiro, sí, es una persona muy sociable, que sale por la calle, que camina muy relajado, muy chill. Pues es este man, sí, este man así, todo parchadito, que a veces va con su botellita de agua por ahí, casualmente después de un entreno, o que está caminando por ahí en su vida cotidiana. Antes de continuar con este episodio, quiero hacer una pausa muy corta. Si todo lo que estás escuchando aquí te hace pensar en tu negocio, en aprender más y convertir o volcar tu negocio hacia lo digital, quiero que sepas que creamos un espacio donde te enseñamos todo esto. Se llama Visual Selling, una academia donde tú aprenderás a vender más a través del contenido digital, realizar campañas y anuncios en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y aprender la inteligencia artificial aplicada hacia tu negocio. Y lo más importante, una estrategia clara para aumentar las ventas, mejorar los ROAS o los retornos de inversión y que cada peso que tú inviertas en redes sociales puedas tener un muy buen retorno hacia tu negocio. Todo con mentalidad correcta y con una estrategia que ya está probada y que nos ha permitido vender más de $100,000 a nuestros clientes. Te dejo más información en el enlace en este video y ahora sí, continuemos con el episodio. Bueno, viejo, ¿y dónde estamos? O sea, ¿qué es este lugar? Cuéntanos qué oferta tenemos acá. O sea, cuéntame un poco del contexto, cómo se llama este negocio. Adelántame, porque mucha gente probablemente no sepa. Ok, bacano. Bueno, pues estamos en este momento en nuestra casa, en Cuatro Pizza. ¿Qué es Cuatro Pizza, mano? Cuatro Pizza es una experiencia, es un lugar hermoso que hemos creado con nuestras manos, con mucho esfuerzo. Y pues que se ha convertido en el hogar de muchas personas de paso que han probado nuestro producto y que han aceptado el reto de que en 4 sabe mejor, sí. Esa frase es una nota, weón. La reventaste. Es buena, sí, es rica, chévere. Ay, no. Yo siempre molesto a mi esposa con eso. Yo digo, amor, es que todo en 4 sabe mejor. Y ella, amor, respeta. Yo hablo de la pizza. Pero sí. Es un tema de conversación con ella muy bacano. Pero nota muy bacana esa frase. Albeiro, más de ver la parte bonita, porque yo sé que la has reventado, viejo. Estás como... Yo siempre he dicho que uno a veces está como en el mejor momento de su vida. Y yo siento que en este momento tú estás así. Y cada día va a ser el mejor momento de tu vida. Y mucha gente ve eso. Hoy estaba hablando precisamente en un podcast con mi esposa y yo le decía, casi la mayoría de gente siempre ve ese resultado final, ¿no? Ves el Albeiro que ahorita está acá, parchado, feliz, mejor dicho, en sintonía. Pero quiero entrar un poquito más a fondo de esa historia que a veces nadie conoce. De esa historia de este personaje tan bonito, tan loco, tan extrovertido como tú lo cuentas. O sea, ¿cómo nació? ¿Cómo nace Albeiro? ¿Cómo nace Cuatro? ¿Cómo nace tu personalidad? ¿Cómo fue tu infancia para decir, miércoles, llegué hasta acá? ¿Cómo llegaste? O sea, empecemos desde el principio. Cuéntame un poco. Entender el principio, carajo. Hay que irnos como a 20 años atrás, una cosa así. ¿Cuántos años tienes? Bueno, Santi, tengo 28 años. 28, 28 años. Ah, no, somos contemporáneos, güey. Yo Sí, tengo sí. 25, 3 años. Ah, igual que mi esposa, tú eres contemporáneo con mi esposa. Ah, ya hemos dicho Genial. eso. Sí, ya hemos hablado por ahí del tema. Pero Rico, yo creo que Santi, bueno, detrás de todo esto, detrás de esto, claro, hay mucho sacrificio, hay esfuerzo, hay momentos en los que uno a veces decide desistir también, ¿no? O sea, la vida es un caos. Hace unos días hablaba de caos precisamente
Y creo que la única razón que nos tiene hoy acá es que nosotros vimos el caos como una oportunidad. Uy, eso es clave. Sí, porque digamos que en el ejercicio, bueno, yo crecí en el campo, vengo de una vereda que se llama Altabor, y digamos que eh, el primer ejercicio fue cambiar la mentalidad, cambiar ese chip. ¿Qué quería hacer? ¿Cómo quería verme? ¿Cómo quería sentirme? Vámonos al 2008, por ahí, 2009, llegaron los vecinos, compran un lote cerca a la finca de mis papás y empiezan a construir y hacen una casa increíble, con piscina, llegan con carros, hijos con motos, con cuatrimotos. Y entonces lo que uno primero cuestiona y se pregunta es, venga, ¿y por qué ellos tienen eso Y yo no. y yo no lo tengo? Es una envidia, pero digamos que uno de niño muy inocente, uno relaciona eso como un deseo, más que como que, hey, venga, que ojalá no lo tuviera. No, es más como una envidia chévere, es algo bacano. Es un sentimiento que despierta en mí la necesidad de construir algo así. Y tal vez como estaba muy niño, hablemos de que tenía 10, 12 años, tal vez inconscientemente me programé para crear un futuro diferente y soñaba y decía, yo quiero ser así, yo quiero tener esto, quiero salir adelante, quiero ver qué tiene la vida para mí. Ya que cuentas algo de eso, ¿tú eres el primero que empieza a emprender o antes alguien en tu familia ya había emprendido antes? Bueno, digamos que dentro de mi familia, dentro de mi casa y como lo más cercano, digamos que soy como el primero en decidir tomar la decisión de emprender. Sí. Qué loco, qué Digamos riesgo. que sí. Digamos que Albeiro quiso llevar al apellido Vergara a que se conociera y esa es la intención, ¿sí? Buscamos trascender, pero de una manera linda, desde una manera con empatía, con amor, con un propósito lindo. Pero sí, esto no es ahora, esto viene desde mucho atrás, claro. Creo que mi primer emprendimiento, si no estoy mal, fueron pollos. Sí, ¿Pollos? Pollos, sí. O sea, ¿criadero de pollos? Criadero de pollos, sí. Entonces como que recolectábamos café con mi mamá. Y mis papás me decían como que usted reunió plata, ¿qué va a hacer? Y yo, mamá, compremos unos pollos. Había un vecino que llamaba Juan y nosotros cultivábamos los pollos y él se los llevaba. Entonces nosotros le vendíamos los pollos a él, cultivábamos los pollos para él. Hablamos de 20, 50 pollos, creo que fue lo máximo que llegamos a tener. Pero Eso también es un montón. Sí, claro, claro. Son bastantes, pero digamos que hay un momento en los que de repente como que hay un miedo, hay una inseguridad de pronto y uno dice, venga, y también es como la conciencia, el nivel de conciencia. Uno, digamos que mis papás tenían muchas ganas de darnos estudio, de sacarnos adelante, de enseñarnos a trabajar, pero digamos que también forjarnos una mentalidad ambiciosa era un poco complicado porque salían dichos como más vale pájaro hermano que 100 volando, ¿sí? Soñar no cuesta nada, ¿sí? Entonces como son cosas que aunque uno diga son bobadas, mano, eso Lo limitan. eso lo limitan, claro. Entonces digamos que sí había pero bueno, nosotros le hacíamos pollos. Luego llegaron huertas, así como cosas de agricultura, porque aquí donde me ven, Albeiro es todo un agricultor, mano. Qué nota, weón. Pero sí, rico, una experiencia bacana, una experiencia bastante interesante, que me formó el carácter también y me hizo entender que el trabajo, porque digamos que el trabajo del campo es un trabajo duro, es un trabajo de esfuerzo físico constante, y que muchas veces ni siquiera es bien remunerado, es como que trabaje. Pero realmente el campo debería reconocerse como su valor, como el productor, el que nos provee a nosotros los alimentos, ¿sí? Entonces sí, cabros, tuve una vez un cabros y una cabra que se llamaba Lola, nos tuvo 2 cabritos y mire que es el ejercicio, ¿no? Bueno, yo te pregunto algo porque mi esposa es muy apegada a los animales y ella es como que si tiene una gallina, no se la come, huevón. O sea, para ella es súper sagrado. ¿Nunca te apegaste a algún animalito que tú dijeras, me dolió cuando lo pelamos o le tocó venderlo? No sé. ¿O no eres más desprendido de ese tema? No, digamos que sí, uno crea un vínculo con ellos, sí, es un vínculo muy afectivo con los animales, porque uno como niño los adopta como una mascota, sí, entonces uno los quiere, los pastorea. Y a mí esos cabros me arrastraron una vez y a mí no me importaba, ¿sí? Yo los seguía amando y les seguía dando el cariño. Había un camino tipo Enguerque por ahí que conducía por toda la vereda
mi trabajo después de la escuela era ir a pastorear las cabras. Entonces yo me iba con mi hermana o a veces solo. Me la amarré una vez en la mano y tal vez se asustó la cabra y me jaló como 50 metros. Digamos que todo eso hizo que me apegara. Hicimos la primera comunión. Con la cabra. No, la historia de la primera comunión fue triste porque entonces para la primera comunión mi papá lo que hizo fue matar a Lola. No. Sí, entonces mató la cabra que nosotros teníamos. Y yo me acuerdo que nosotros teníamos un lugar que era el patio, o sea, había una tolva de café ahí cerca de la casa y ahí al lado había el tanque del agua donde nosotros nos bañábamos apotados. Sí, hace unos días me decía un amigo, ¿usted por qué está bañando en el patio? Y yo decía, marica, es que yo crecí bañándome. La costumbre, digo. Sí, apotados o con tazas de agua, como hablábamos allá. Y ahí justamente yo estaba en el ejercicio de bañarme. De allá para acá. De allá sí. para acá. Y mi papá dice como que hay que matar la cabra. Sí, para... Ah, pero me preguntó. No, digamos que no me preguntó, sino que fue como una decisión. ¿Qué vamos a hacer para la primera comunión de Albeiro? No, matemos la cabra. Entonces, claro, mi papá mata la cabra, yo me estoy bañando y allá arriba en un palo de mango mi papá la cuelga. Sí, había un palo de mango, pero la colgó en un mandarino y la mató. Sí, o sea, él la mató y yo vi cómo mi cabra se moría. No. Sí, entonces, qué trauma. claro, es durísimo. Yo creo que, de hecho, lloré un rato y cuando me sirvieron el carro, pues yo me lo comí, tal vez, rica. sí. Pero sí, es muy doloroso, ¿sabes? Es muy doloroso y yo creo que ese es el ejercicio. Uno muchas veces en el afán de emprender y hacer cosas, ni siquiera es por uno mismo, sino por terceros, que uno a veces se inquebranta y es tan difícil a veces el ejercicio porque es como, a veces el emprender yo siento que es como que uno siente la necesidad de aceptación de otros, ¿sí? Como que... Uy, sí. ¿Será que lo que yo estoy haciendo sí le gusta a las otras personas? Y hay muchos miedos ahí, muchas cosas. Y claro, entonces la historia es que Albeiro emprende desde muy pelado, desde muy chino, independientes cosas, cogiendo café, comprando cultivos, pero todo eso me va formando el carácter y yo creo que es, más que el carácter yo creo que el emprendedor tiene algo muy, muy marcado y es el arriesgarse. Sí, el tomar una decisión arriesgada sin conocer qué es lo que hay allá enfrente, ¿sí? Porque digamos que este es mi caso, ¿no? Yo decidí emprender y cuando yo cada vez que decidí emprender, yo me arriesgaba sin saber si eso me funcionaba, si no, si me iba a hacer millonario, si no, era como un capricho. Claro, uno empieza a crecer y empieza uno a adquirir conocimientos y se da cuenta que sí, emprender es arriesgarse, pero ya uno aprende también a arriesgarse, ¿no? Uno aprende a generar conocimientos, a crear experiencias. Y uno le dice, bueno, por aquí no, por acá sí, y uno empieza a formarse ahí, pero eso es un camino muy interesante, Santi. Brother, tú mencionabas algo que me dejó pensando ahorita, y es que tú decías, hablabas de un cambio de mentalidad, ¿sí? Cuando tú te diste cuenta, cuando tú dijiste, es momento de empezar a pensar fuera de la caja, como a pensar diferente a, de pronto, lo que tú decías, como que a esa estructura del campo, de que todo es difícil, de que si usted nació pobre tiene que ser así, o como que es muy difícil, usted un golpe de suerte solamente lo va a sacar donde usted está. ¿En qué momento tú dijiste voy a cambiar mi forma de pensar? Bueno, yo creo que cuando yo tomé la decisión de cambiar tenía como 13 años por ahí. Y es por problemas precisamente familiares, digámoslo así. Tenía un problema muy marcado y es que tenía demasiada energía cuando cuando estaba empezando como en el tema de desarrollo y todo eso. Y en mi casa habían problemas porque yo me la pasaba haciendo cosas que tal vez no eran buenas, pero eran en el afán y la necesidad que ya me sentía incómodo, ¿sabes? ¿Como caspa o qué? Sí, yo era muy caspa cuando tenía eso de 10 a 13, 14 años y yo creo que lo que me hizo a mí entender y cambiar y saber que yo estaba para grandes cosas fue un día mi mamá le dicen unas tías y mi mamá, no, Matilde, eso toca llevar a ese chino al bienestar familiar, eso a la correccionada porque ese pelado no cambia. Claro, es que era terrible porque digamos que en casa no nos faltó nada. Había comida, había un techo, había hogar, había amor, pero, ¿sabe? Nunca es suficiente, uno siempre quiere más y más y más. Yo quiero una bicicleta, Santi.
yo quiero una bicicleta porque yo decía, ¿cómo es posible que mis compañeros anden en bicicleta, que los hijos de Rosalba, y yo no tengo bicicleta? Pues claro, a mí se me hizo fácil ir a tomar lo que no era mío, ¿sí? Entonces yo empecé a hacer manilargo y cogía de aquí, quitaba, cortaba. Y todo eso, y malas decisiones, peleas con mi hermana. Esa de peleas con mi hermana también llegó a conflictos que afectaban su salud también, como a quitarle una falange de un dedo, por ejemplo. ¿Qué? Sí, entonces usted va a la chiqui y la chiqui no le puede señalar porque le falta la uña. ¿Sí? No, Pero, entonces digamos que ahí empezó todo el cambio y mi papá me dice, yo no le voy a dar más estudio, usted verá qué hace. Yo creo que como fue a los 13. 13, Ok. 14 años y esa fue la mejor decisión que mi papá pudo tomar. Mi papá me dijo no más estudio y me animó a empezar a tomar decisiones propias. Me animó a arriesgarme a buscar oportunidades. Yo siempre he dicho que si tú lo sueñas y tú lo crees, puedes hacer lo que quieres, puedes hacer lo que te propongas. Y yo dije, voy a estudiar a San Gil. Voy a estudiar a San Gil y yo llegué a estudiar a San Gil, llegué al colegio Guayentá y por mi apellido era el último de la fila, como que había muchos temas también de autoestima, porque yo hablaba, era como, ¡ole pingos! Así como muy santanderiano, mano, así como muy cantado. Entonces me llamaban y Vergara, yo presente, así como muy así, bacano, sí, pero pues me siento orgulloso porque o sea, ahora mismo yo Pues uso este ahorita tú dices personaje. como que es orgullo, pero en esa época En esa de época pronto no era, en esa época me afligía el hablar, me afligía el llegar con los zapatos embarrados después de un aguacero de toda la noche. Entonces hay como muchas cosas, pero estos miedos y enfrentarme al miedo, enfrentarme casi a perder 9º grado en los 14 años, porque, o sea, era bruto, o sea, era burro, no entendía, no conectaba la información que me daban, era muy difícil comprenderla. Entonces, digamos que sí, uno entra en un choque y son muchas cosas emocionales, sociales, y mi problema más profundo y más fuerte fue el social. No me relacionaba y no era O sea, pero como introvertido en esa época. en ¿o esa qué? época. Yo Ok. pasé de ser el más extrovertido en mi escuela porque éramos 58 estudiantes, desde preescolar hasta 9º, y llegué a mi colegio, en 9º éramos 56, en mi solo salón, y yo decía, qué putas, o sea, aquí no conocía a nadie, habían peladas lindas, y uno dice, me gusta ella, pero no, yo soy muy campesino. Sí, uno no sabe cómo hablarle, es que a veces es difícil. Entonces ahí empezaron a suceder muchas cosas, ¿no? Empezamos a trabajar en nosotros mismos, sale el primer celular, entonces uno ya empieza a querer el celular, tomarse fotos, que las redes sociales, que salió el BlackBerry, que dame tu pin, que todo ese tipo de cosas. Pero lo que más me empezó a mí a hacer clic era ver la capacidad económica que tenían otras personas que yo no tenía. Como compañeros que tenían celular y yo no tenía, como zapatos que compraban y yo no tenía, pero que yo quería. Y entonces empecé a sentir envidia, empecé a sentir mucha envidia y me cuestionaba mucho. Y entonces yo le decía a una tía que tenía un puesto de mercado, yo le decía, tía, ¿y si usted me deja trabajar? ¿Y si cargo bultos de papa? Y empecé a hacer muchas cosas, ¿sí? En el afán de buscar la manera de comprar cosas. Salgo de estudiar en 11, ni siquiera me tomé fotos, Santi, o sea, si, yo no tengo foto de mi grado, no tengo ni el cartón sí lo tengo, pero no tengo fotos. Okay. Y no me tomé fotos por 2 razones. La primera era porque no me sentía cómodo frente a una cámara, no me sentía bien. Y la segunda razón, y la más importante, era por el factor económico. Porque desde que mi papá me dijo, mira a ver qué hace, a mí me tocó empezar a costearme. Entonces yo vivía en la finca de mis papás, que está acá a 3, 4 kilómetros, y a mí me tocaba todos los días, madrugada, hey, levántese, échese agua en la pila, en la alberca, vaya a estudiar de 5 de la mañana, arranque a caminar, llueva, truene o lo que sea, camine, llegue, sale usted al mediodía al rayo del sol y camine por toda esa pendiente de Cosigas hacia arriba, así, usted decía, y lo primero que yo pensaba es, ojalá yo tuviera una bici, ojalá yo tuviera un carro, ojalá alguien suba conocido y me lleve, ¿sí?
un día yo me sentía, y yo me quité la camisa y no por mostrar, sino por calor, y pasa una profesora que se llama Jimena y me dice, ya está muy grande, está musculoso, sí, y sí, como que uno siempre, tal vez uno como niño se toma mucho las cosas personal y todo eso afligía porque yo era muy delgado, porque pasaban muchas cosas, pero no era porque no comiera, sino porque digamos que era mucha actividad física. Yo llegaba del colegio y bueno, ya en ese entonces era colegio, porque yo toda mi infancia estudié fue en una escuela, la escuela de la vereda. Y ya después del colegio, entonces, no, que vamos a reunirnos a hacer trabajos. ¿Qué trabajos? A mí me toca ir a trabajar. A mí me toca ir a racionar las vacas. Entonces trabajaba en la finca de un profesor y él me dio la oportunidad. Y me pagaba 6.000 pesos de 2 de la tarde a 6 de la tarde por racionarle las vacas, por cortar vástagos, pasto. Entonces, digamos que había mucho trabajo duro, Santi, demasiado. Era un trabajo animal, sí, así un trabajo demasiado bestia, mucho esfuerzo físico pero todo eso, o sea, todo eso ayudó a construir lo que voy a decir, Chimba. esa perseverancia de que por más mamado que esté voy a seguir, pero pues uno en ese momento no lo sabe. Ahora más consciente, ya de pronto con algunos libros, alguna información, algunas conferencias, algunos ejemplos, sí, alguna admiración por personas como tú que uno empieza a sentir y uno dice qué chimba cómo lo está haciendo él, y uno empieza a soltarse y uno empieza a decir qué rico, o sea, podemos hacerlo, si yo hacía esto, ¿por qué no puedo hacer esto? Que es aún mucho más sencillo. Sí, total. Huevón, tú decías algo muy chimba y también yo siempre me quedo pensando en cosas que tú dices. Porque si uno te mira hoy en día, o sea, alguien que no te conoce tu historia, que ahorita ya la va a conocer, pero alguien te ve y dice, este huevón tiene familia de plata. Sí, porque ven un lugar tan bonito como este, ven que abriste otra sede y yo sé que estás creciendo muchísimo y ven eso y dicen, no, pues este man tuvo ayuda del papá que le dio, o sea, ¿qué le dices a esa gente, weón? Porque muchos te ven y dicen, no, el que gana el emprendimiento es porque tiene quien le ayude. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hermano, yo creo que, Santi, yo creo que hay muchas cosas por cuestionarse acá, porque es una pregunta bastante profunda. Pero yo qué puedo decir, a grosso modo, es perseguir, es hacer las cosas siendo lo más auténtico posible, ¿sí? Cuando yo te contaba lo de que mis vecinos y empezaron casa, piscina, carros y eso, yo decía, empecé a programarme para mí, yo decía, ¿será que voy a conseguir una novia con plata? ¿O será que me relaciono con gente con plata para empezar Pero, pues, o sea, son cosas que la gente lo menciona ahora y que dice, tú eres el reflejo con las personas que más te la pasas, ¿sí? Entonces, digamos que tiene mucha coherencia, pero uno de pelado, uno simplemente quiere pozo azul, baño, aprender a nadar, no, un poco no de cosas, ¿sí? Pero es ese afán de vivir. Santi, yo creo que es hacer las cosas con amor, hermano, y cualquier persona que quiera hacer algo, digamos que en nuestra condición, yo estoy creando mi futuro. Sí, hay muchos que afortunadamente tienen, y hay muchos que tienen una posición económica bastante favorable, que digamos que a mi edad ya tienen varias cosas aseguradas, o mucho antes, que digamos que ahora las nuevas generaciones que a los 20, 25 ya empiezan a tener millones, millonarios. Sí, las nuevas generaciones son millonarios a los 20 años por redes sociales. Ellos también saben qué es construir, porque digamos que es un poco más fácil porque no requiere tanto esfuerzo físico. Y que si de pronto te haces viral por algo que hiciste, por algo de una, la rompiste y es ser constante, muy constante. Para mí la constancia fue mostrarme como una persona honrada, trabajadora, disciplinada, juicioso. Entonces yo salí a estudiar y empecé a estudiar, salí del colegio y empecé a estudiar en el SENA mesero, mesa y bar. Y empecé a trabajar de mesero y mi sueño fue Dubái. El profesor Juan Carlos me dijo, Albeiro, usted puede ir a Dubái. ¿Lo tienes? Claro, hermano, o sea, hay que conocer. No, claro. Yo digo que todo es perfecto. Hoy hablábamos con mi esposa y subimos un video esta tarde, ahorita poquito. Y nosotros tenemos el sueño, y dice, amor, queremos ir a Dubái. Y cuando uno le cuenta eso a la gente, papi, eso es como, no,
eso es muy caro, eso es para gente de plata, que no sé qué. Y siempre como que las personas no creen. Y yo digo, creo que ese es el sueño que yo siempre he tenido, que chimba que tú también lo tengas, porque uno dice, esto es posible. O sea, todo en esta vida es posible. Posible, ¿Sí? claramente, claro. Que uno diga, hoy no, Me pero dice. es posible. Ya estoy trabajando porque eso va a suceder en algún momento. Y yo digo, amor, en algún momento eso va a suceder. Qué chimba. Y algo que también te quería preguntar, porque, güey, o sea, si tú lo miras, la estás rompiendo. O sea, estás haciendo algo increíble, estás construyendo, creo que yo te decía alguna vez, este es tu hijo. Estás haciendo que tu hijo crezca, se levante. En algún momento tu hijo va a caminar solito, va a andar solito. Y tengo dos preguntas puntuales con respecto a eso. Voy a partir con la primera. Antes de tener a este hijo tan bonito, fracasaste. Sí, claro, muchas veces, hermano. Muchas. No sé cuántas, pero sí, demasiadas. Porque, como te decía, yo emprendí desde muy pequeño con pollos y uno empieza a fracasar, pero uno no es consciente de eso. Mi primer fracaso fuerte, digamos, que me enseñó de la vida fue cuando te contaba la de Dubái y Juan Carlos, el profesor, me dice, Alberto, tú tienes el potencial para hacer un intercambio a otro país y convertirte en una persona, en un mesero en otro lugar, trabajar en un crucero, ¿por qué no irte para el Burj Al Arab? ¿Sí? Que era en ese entonces estaba saliendo como este hotel, este edificio, así una chimba, y decíamos, hey, qué bacano, o sea, por qué no hacerlo, sí? Y me di cuenta que no era tan sencillo y fracasó, o sea, no emprendí en el sueño, emprendí a estudiar con toda la intención e invertí mi tiempo, porque muchas veces el emprender no es simplemente capital, dinero, porque es también la toma de una decisión. Emprender es arrancar. Es en el momento que tú te levantas y tomas la decisión y dices, me voy, emprendiste. Entonces yo tomé la decisión de emprender y me di cuenta que no era tan sencillo ir a otro país, que habían requisitos, que habían cosas, y me frustré, hermano, me frustré terrible porque no era sencillo. Sí, y entonces trabajé en mesero y bar, en muchas cosas, y el sueño se fue Diluyendo. diluyendo, se fue perdiendo dentro de tantas cosas, de la necesidad, del afán de buscar de aquí y de allá. Pero entré en un mundo que me enseñó a trabajar. Me enseñó el modelo de negocio que hacemos hoy. ¿Sí? El servicio al cliente, la amabilidad, la cordialidad, el servicio. ¿Y qué me propuse? Ser el mejor. ¿Sí? Ganar buenas propinas, entonces mi servicio tenía que ser excelente. Si tú llegabas acá, yo, hey Santi, bienvenido, qué chimba verte, me encanta atenderte el día de hoy, te voy a pasar el menú, recuerda que mi nombre es Albero y en un momento regreso para atenderte. Y encontré una forma de conectar con la persona, con el cliente, para poder darme a conocer y que alguien dijera, me gusta cómo trabaja ese pelado, venga, yo quiero que haga parte de mi equipo. Entonces ahí viene, vamos a conectar cosas de lo que hemos hablado anteriormente y es eso, es cuál es la única manera no, existen muchas, pero cuál es la manera que a mí me funciona, es haber hecho, es haber tomado esa decisión de, hey, voy a hacer las cosas esperando que alguien se fije en lo que yo estoy haciendo y me dé una oportunidad y me diga, usted está para esto, ¿se anima? Usted está para esto, ¿se anima? O sea, siempre ir como con esa expectativa de que en cualquier momento pueda aparecer una oportunidad. Siempre me tracé esa meta y yo dije, parce, yo estoy para grandes cosas, o sea, no puedo conformarme con menos porque yo sé la persona que soy, ¿sí? Y es también porque no es solo para mí, sino es por los que están a mi lado, ¿sí? Por mi familia, porque digamos que, como te decía, tal vez esta es la primera generación que está decidiendo emprender a grande escala. Y qué rico es llevar el nombre y el apellido de mis papás que con tanto esfuerzo y tanta dedicación nos criaron. Porque no te he contado, pero cuando nosotros teníamos 4 o 3 años por ahí con mi hermana, que nos llevamos un año, familia lejana, primos, segundos, terceros, decían, esos chinos no se crían. Porque sí, había condición donde tocaba plátano cocido con tomate guisado. O una changua con cebolla y cilantro, ¿sí? ¿Qué papa ni qué? No, comíamos pollo y celebrábamos. Entonces uno empieza a valorar tanto y uno identifica que, mano, o sea,
o decido quejarme, sentarme a llorar y compararme, hoy venga, vamos a poner acción, pongamos un granito de arena, un granito de arena, un granito de arena. Y este iceberg se ha venido construyendo desde abajo, desde las raíces, desde plantar un árbol y ver cómo crece y cómo da frutos y cómo me da mandarinas y ahora disfruto. Y ese es el ejercicio, ese es el ejercicio, paso a paso vas construyendo algo que en el momento menos esperado te das cuenta y ¡buf! Sale cuatro, sale un albeiro espontáneo que se anima a hablar frente a una cámara, que se arriesga a pesar de lo que suceda, ¿sí? O sea, puede haber el caos que haya, pero estamos firmes y parados y seguros con una convicción de que si lo queremos y lo creemos, lo logramos. Qué nota, qué nota. Albeiro, la segunda pregunta que tenía para ti es que, a ver, en este mundo del emprendimiento, y yo lo vivo, sé que he hablado con mucha gente y lo viven también, y es que hay un tema de la energía, ¿sí? A veces la gente le llama como, ¿cómo te sientes, no? ¿Cómo te sientes hoy cómo te sientes hoy para seguir adelante? ¿Cómo te sientes hoy? Y en ese tema de la energía, ¿cómo hace Albeiro cuando tiene ganas de hacer ni miércoles y decir, pues pucha, ya estoy acá, ¿qué hago? Porque yo sé que hay días donde tú te puedes levantar y estás con ganas de tirar la toalla. ¿Eso te pasa o no te ha pasado todavía? Sí, claro, no, Santi, eso pasa muy a menudo, la verdad. Sí, eso pasa, digamos que 365 días del año, hermano. Eso se pasa todos los días, ¿sí? O sea, usted se puede levantar con la mejor energía del mundo, pero, hermano, hay agentes externos que te contaminan, preocupaciones, deudas, las redes sociales son una cosa impresionante, ¿sí? Tú entras y empiezas a escudriñar y mira si este man tiene esto, yo por qué no lo tengo y aunque tú digas no me quiero comparar, no, hermano, mira, tú siempre quieres verte mejor, siempre quieres estar mejor de lo que estás hoy. Y emocionalmente nosotros somos muy frágiles, sí, los seres humanos somos muy frágiles y todos los días, pero hermano, yo creo que el sueño es lo único que mantiene esa ilusión y sí, energía nos sobra, hermano, energía nos sobra porque cuando hay un propósito, una recta intención de hacer las cosas, uno saca energía de donde sea. Tú decías, no, es que son las 12 de la medianoche, 1 de la mañana y estoy así, pero es mi propósito. Hermano, es ahí. Sí. Es ahí donde tu sueño es lo suficientemente grande y poderoso que te hace levantarte, que te hace respirar y que te hace decir, bueno, hermano, mídase los cojones, póngaselos en el puesto y hágale, mi hermano, una cachetada y para arriba. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces, en mi caso yo llevo desde los 14 años que tomé la decisión de tomar mis propias decisiones y es como decisiones que he sido yo mismo quien las he consultado porque durante mucho tiempo también estuve en mi círculo atrapado en este es Albeiro y eso es lo que yo hago y soy la persona perfecta y me considero la persona ideal para cualquier tipo de negocio, de persona, relación. Pero hermano, ahí no pasa nada porque es que no es lo que yo crea. Sí. Yo me creía el más putas, el más... Pero hermano, ¿qué estaba haciendo? Nada. Había mucha energía, demasiada. Y la gente decía, ¿y este man de dónde saca tanta energía? Pero yo, ¿qué estaba haciendo con esa energía, Santi? Yo me iba a hacer un turno de mesero, un evento, un matrimonio, y llegaba a mi casa mamado, reventado, 3 de la mañana y a las 6 ya estaba trabajando en el restaurante haciendo un turno. Dormía 2 horas, llegaba en la tarde, me acostaba, si era un fin de semana, seguía derecho. Y sí, hay mucha energía, hermano, pero hay energía a veces que uno no la canaliza y esa energía uno a veces desgasta los mejores años de su vida en el trabajo duro. Y sí, hay un trabajo duro, pero si no hay un trabajo duro con propósito, eso no sirve de nada. Yo diría que en algún punto, o sea, uno pierde, bueno, yo no digo que nada sirva, o sea, es decir, uno puede decirlo como perdí mi tiempo, ¿no? Pero de alguna manera eso funciona para hoy en día estar donde tú estás. Correcto. Pero si uno se pone a pensar como que si hubiera llegado esto a mí antes, si hubiera pensado esto antes, hoy sería una historia muy distinta. Muy diferente. Muy distinta. Yo decía, wow, qué nota. Hay algo que también me gusta preguntarle a la gente. Yo siempre he tenido esta duda, porque, y tal vez es como un miedo mío, o tal vez un poquito de ego mío también,
porque igual en algún momento dejaré de ser tan egoísta o conmigo mismo quizás, pero tengo esta pregunta que yo me la hago y te la hago a ti. ¿Te consideras empresario? Hermano, estamos en el camino. Estamos construyendo ese nombre, ¿sí? Ser empresario no es lo tangible, no es lo que se ve, no es tener, ¿sí? Ser empresario es ser, es trabajar en el ser, es algo más profundo, es algo más de energía, más de espiritualidad, es algo más de tacto con el otro, porque para ser empresario hay que entender que se necesita de una comunidad, se necesita de más. No puedo hacerlo solo, ¿sí? No puedo construir empresa solo. Ser empresario es lidiar con problemas todos los días. Todos los días. De hecho, creo que el empresario, el éxito de un empresario se mide en la capacidad de resolver problemas. Sí. Sí. Entre más exitoso sea el empresario, más problemas tiene, pero más ágiles para resolverlos, ¿sí? Esa es yo defino eso como el formarse, ¿sí? Estamos en el proceso, la gente dice, ya tienes dos sedes. Sí, claro, ya antes yo tenía un problema, hermano, yo antes me preocupaba por un solo lugar. Sí, se acabó la materia prima en San Gil, ahora se acaba la materia prima en San Gil y Socorro. Entonces son 2 hijos. Y a medida que la vida avanza, porque también el chip del empresario avanza mucho y cambia, y la Biblia en algún momento dice, al rico se le dará más y al pobre se le quitará hasta lo que no tiene. Y es porque cuando la pobreza es un estado de conciencia y te conformas y generas lástima y creas lástima y esperas que la gente sienta esa lástima por ti, entonces quieres bondad, quieres que alguien te asista. El éxito o el dinero te transforma. Primero, si no te educas en el ser, el dinero corrompe hasta el corazón más puro y transforma tu esencia y te convierte en esa persona que no quiere, que nadie quiere ser, ¿sí? Mi mamá decía, el dinero es malo. No, el dinero no es malo. El dinero es tan poderoso y tan bueno, pero en las manos correctas, ¿sí? En las manos que hay información, en las manos que se dedican a estudiar y a aprender de cómo funciona, ¿sí? Dinero no es aparentar, no es mostrar, no es más que nadie. Dinero es un papel que lastimosamente mide una condición económica y te pone un estatus. Entonces, si tienes carro, eres estrato medio, ¿sí? Pero si no lo tienes, eres estrato bajo, eres un muerto de hambre. Entonces, si tú cambias el chip y cambias tu conciencia, así te pisen en el piso. Se convierte como una esponja. Te sacan el agua, pero hey, venga, estoy nuevecito nuevamente. Yo me recupero y salgo. Sí, yo soy para grandes cosas y nada de lo que allá afuera suceda o diga me va a afectar. Entonces, sí, es un ejercicio de ver que es resolver problemas. El empresario, y sí, Albeiro ha cambiado mucho la vida. Santi, hace unos días una chica que hace parte de mi equipo, se llama Melissa, me dijo, Albeiro, ¿si te diste cuenta que en qué momento la vida te cambió? Y yo estaba manejando la moto y en ese momento yo hice como clic. Porque no me había dado cuenta que mi vida había cambiado, Santi. Sí, o sea, sí, estamos haciendo empresa, tenemos 4 pizzas, tenemos un equipo. Mucha gente que allá afuera me ha visto, cómo ha visto mi proceso de pasar de vender empanadas en la calle a lo que somos ahora. Y si yo tengo que volver a hacerlo, lo hago, ¿sí? O sea, no es el cómo me ven, sino la información tan potente que hay dentro de mi cabeza ahora para crear y solucionar problemas. Entonces, digamos que ella me dijo y a mí se me aguaron los ojos y yo entré como en un momento de silencio. Yo decía, oiga, sí, parce, la vida me cambió, marica. La vida me cambió y me cambió para bien. Sí, me cambió en una persona chévere, una persona responsable. Lo que tú decías, me cambió en una persona que para la gente allá afuera dice, Albeiro viene de una familia millonaria. Digamos, sí, tengo una familia millonaria porque nunca me faltó amor, nunca me faltó cariño y pues eso para mí ha sido suficiente, ¿sí?
Y esos valores y esos principios llenos de tanto éxito, de tantos millones así, me hacen mantenerme con los pies en el piso, me hacen mantenerme noble, humilde y saber que por nada del mundo creo que hay un negociable para mí, es un trato que hice con el dinero y es que por nada del mundo él puede cambiar quién soy, ¿sí? Porque en el momento que empieza a suceder eso, el rumbo de mi vida empieza a cambiar, hermano, ¿sí? La vanidad, el deseo de mostrar y de vender y de viajar y de conocer y de derrochar y de muchas cosas va a llegar a mi vida y va a ser el caos, y va a ser un caos que me destruye, ¿sí? Brother, esta pregunta también yo me la hago muy seguido y me gusta hacértela. Es, ¿cuál es el sueño más grande o el más loco que tiene Albeiro? Que tú digas, yo creo que este es como mi sueño más ambicioso que tengo. Uf. Bueno, aquí vamos a llorar entonces, mi hermano. Sí, yo creo que hay algo muy importante acá cuando tú hablas del sueño. Yo creo que esto es una pregunta, hermano, una pregunta fuerte. Porque después del camino de emprender y hacer cosas, una vez conecté con un amigo que se llama José Tarazona. Y yo estaba trabajando en Gringomayo un día y él me sale, yo estoy saliendo del turno un martes, un miércoles y me dice, y yo caminando así como camino, así rápido, con energía, así como la gente me ve, y me dice, Albeiro, tengo algo que contarle. Hermano, usted se va a hacer millonario con esto. Y el man se va. Yo voy de afán, José, qué pena, tengo que irme. Me dice, listo, no pasa nada. Cuando tenga espacio hablamos. Y él se va. Hace unos días me llamó y hablábamos con él. Yo le decía, hermano, te amo, te amo. O sea, profundamente siento un amor genuino por ti. Porque ese día yo no pude dormir, mano. O sea, ¿qué puta me va a hacer a mí millonario? Sí, no sé, no entiendo qué es. No sé, yo sé pintarse, cocinarse, meserearse, correrse, muchas cosas, pero no sé, de esto no sé qué me va a llevar a ser millonario. Y que usted venga y me diga a mí que algo me va a hacer millonario, no sé, tantas cosas que sé hacer y que he hecho, no sé qué sea. Y un día nuevamente en la esquina del Americano, como una semana después, me dice, ¿tiene tiempo y hablamos? Le digo, listo. ¿Qué? ¿Nos vamos a tomar algo y nos sentamos? Me sentó en el andén del parque, ahí en el andén. Sacó una servilleta, cogió un lapicero y me mostró un plan de negocios que me iba a hacer millonario. Me dice, es que si usted hace esto y le cuenta a dos más lo que vamos a hacer, usted empieza a crecer. Y yo dije, no, eso es una pirámide. Claro, él me contó un modelo, un esquema de negocio piramidal. Y en ese entonces yo dije, qué chimba esto. Yo no conocía de eso, no sabía si la pirámide era mala o no. Yo no le vi problema en trabajar para otros y que otros se hicieran ricos, porque igual iba a haber gente debajo mío que iba a trabajar por mí y me iba a ayudar a subir. Y entendí que mi sueño más grande y mi propósito más grande es ayudar. ¿Sí? Porque si yo ayudo a otros a crecer, estoy creciendo, brother. Sí. Que lo merece, huevón, merece. Sí, parce, es muy profundo, Bonnie. Y yo siempre que hablo de esto, a mí se me aguan los ojos. Porque o sea, yo lo estoy viviendo, hermano. Sí. Cuando él me dice de este negocio, yo empecé a educarme. Empecé a ir a juntas de negocios. Yo salía con mi termo a vender empanadas y yo llegaba con empanadas a las 5 de la tarde y me sentaba en el tierrero Los Pobres y yo, pues puta, vendí 5 empanadas, tengo 40, se me van a dañar. Y me llama José y me dice, Albeiro, acuérdese que hoy es miércoles y es la junta de negocios en Socorro. Yo le decía, José, pero tengo las empanadas. Y me decía, allá las termina. Y yo decía, listo, yo lo voy a esperar acá. Eran las 5, 6 y media. Yo empezaba, seguía vendiendo cuando, ¿dónde está? Estoy en tal parte. Y pasaba José con un amigo que se llama David en el carro y nos íbamos a soñar, hermano. A soñar. Yo no tenía ni la culpa. Yo lo único que sabía era trabajar. Sí, no sabía nada más.
sí, no tenía un propósito de vida claro. Yo simplemente hacía las cosas con amor, esperando que alguien me viera y me dijera, marica, tengo una oportunidad para usted. O sea, como vulgarmente pensaría un testaferro, quiero ser el testaferro de alguien. Hermano, y allá decía, no, es que usted se hace millonario leyendo El poder de la mente subconsciente, leyendo las respuestas que están en las preguntas, GoPro, la magia de pensar en grande, Padre Rico, Padre Pobre, y empezamos y conectamos y leíamos y hablábamos con la gente y le decíamos, hermanos, que si usted vende esto se hace millonario y vamos a hacernos millonarios. Y nos comíamos el mundo, hermano. Sí, yo salía al otro día a vender empanadas y así yo no las vendiera todas, yo me sentía... Y la gente me decía, ¿y usted qué hace? Y yo leía, y yo estudiaba, y yo leía libros, y yo escuchaba audios, y yo me emocionaba y salía a vender. Y ese man me estaba ayudando a mí. Esa persona, con el simple hecho de contarme esa idea, me ayudó. Me cambió la vida por completo. Sí. Él ahora es grande, él es una persona increíble que admiro muchísimo. Y entendí que para él estar donde él está, él tuvo que ayudarme. Sí. Él me mostró la idea. Tal vez no me hice millonario con eso, pero la información que leí a mi cabeza en ese entonces transformó mi nivel de conciencia a lo que es ahora. Y esa persona me ayudó. Y yo comprendí que la única manera de hacer mi sueño potente y grande es ayudar a otros. Yo le cogí esa frase a un mentor mío que decía, el éxito tuyo también es mi éxito, el éxito de otros también es el éxito mío. Y yo creo que en eso se basa todo. Incluso ese es como el propósito más noble que uno puede tener, ¿no? El ayudar, el servir. Y yo siento, porque lo he aprendido y lo he visto también mucho en mi vida, cuando tú das, y el no es dar como, hey, yo te doy, ¿qué me vas a dar? ¿No? Porque no es esperar una retribución, sino que cuando tú das, sin importar absolutamente nada, Dios mismo se encarga de pagarte, ¿sí? Totalmente. A medida que tú das, esa medida vas a recibir de parte de Dios, no de alguien. Y hay un man millonario que conocí pues en un gremio en el que yo estoy de gente. Man tiene Lamborghinis, tiene mansiones, pero él vive en España. Man decía, bueno, si usted algún día viene a España, venga, grabe con mis carros, grabe mi mansión. Si usted me quiere robar, róbeme, hermano. A mí eso ya no me importa, porque yo sé que si tú me robas, pues ya, el problema es suyo. Dios me va a pagar a mí de otra manera, porque yo no me preocupo en qué voy a recibir de ti. Si yo doy, si yo sirvo, estos cosas materiales que tengo son solamente cosas que Dios me permite tener en este momento. O sea, es un vehículo que me lo prestaron y si a ti te sirve, bueno, yo te lo presto. Hágale. Yo te estoy sirviendo y sé que cuando yo sirvo, cuando yo doy más de lo que yo, o sea, yo no tengo un límite para dar. Y eso es lo que me ha permitido a mí tener. Y yo creo que ese es el propósito más grande y más noble, es el ayudar a otros, el servir. Y yo creo que eso es súper clave para llegar a donde uno quiere llegar. Total, Santi, total. Porque es que esa energía, ¿sabes? Esa energía, la energía es todo lo que nos mueve, lo que está alrededor. Y sí, yo decía hace unos días grabando, es que estos maricas piensan que me fumó un tabaco con marihuana o qué, sí me hago entender. Es que la energía, ¿sabe qué? Menor, péguelo, ¿sí? O sea, que ¿sabe qué? La buena energía para usted, claro, la energía, pero inconscientemente es una energía que nace del corazón, ¿sí? Cuando tú das de corazón, cuando das desde la necesidad, cuando das no desde la abundancia, sino desde la escasez, eso es genuino, eso se transmite, ¿sí? Y sí, hermano, no es darte un vaso lleno de agua para calmar la sed, es darte conocimiento, información de cómo nunca más te falta un vaso de agua, ¿sí? Es solucionarte un problema de raíz, es darte herramientas poderosas que cambian la vida por completo de una persona, ¿sí? Lo que hizo esta persona por mí no cambió el mundo, pero cambió mi vida. Y ese es tu mundo. Y este es mi mundo, entonces cambió mi mundo. Así no haya cambiado el mundo, mi mundo se cambió por completo. Y yo hablo con mi equipo y yo a veces me extiendo y emocionalmente eso uno habla y mejor dicho. Pero ¿sabe qué? Yo creo que cada vez que yo hago como catarsis ahí hablando con ellos y me expreso y lloro y les confío todas mis
mis miedos, mis inseguridades, mis temores, mis dudas, ahí crezco en conocimiento, ahí crezco en emociones, ahí crezco en inteligencia social, ahí empiezo a hacer, a comunicar de una manera diferente, empiezo a formarme como el líder que quiero ser, a transformar mi forma de pensar en un líder potente, en un líder con mucha fuerza. Pero es eso, sí, es aprender a dar todo lo que tienes, es soltar. Suele pasar mucho en este modelo de negocio y quizás en todo en la vida y a usted no le da miedo que la receta que usted tiene de su pizza se la quiten. ¿Y usted cómo hace para hacer masa en San Gil y en Socorro? ¿Cómo así? O sea, yo me quedo así como, o sea, ¿usted por qué me pregunta eso? Sí, o sea, ¿sí no es que le roban la receta? Y yo, ok, o sea, usted, o sea, su miedo es, o sea, usted no quiere que otros sean grandes. O sea, usted tiene miedo a crecer. Mira, yo tenía, creo que en todos los gremios se vive lo mismo, ¿no? Yo tenía una persona cercana mía que trabajaba a la par conmigo. Él al principio me veía como competencia y a mí me parecía muy raro porque yo nunca había alguien como mi competencia. Y cuando estaban en la universidad me decían, mírense, ustedes son su competencia. Y yo decía, no, yo no entiendo esa lógica, porque como que también es como una especie de egoísmo que tiene la gente, pero yo no lo sentía. Y a veces me decían, es que usted es todo marranito porque se deja marranear de la gente. Y yo decía, ok, por ejemplo, esta persona trabajaba en lo mismo mío, yo le ayudaba en cosas y yo no le pedía plata. O sea, como, hágale, yo le ayudo, hágale. Si íbamos a grabar, tal, una cosa, la otra, yo nunca le pedía plata. Me decía, es que usted está de huevón, está de marrano. Y yo decía, uno, me encanta lo que hago. Dos, él no es mi competidor. Y tres, si él no me paga, bueno, yo no tengo nada que pagar. Le estoy aprendiendo algo más valioso hasta que yo, si no, pues no lo hago y ya. Total. Pero la gente está como preocupada, es como con esos temores, esos miedos de que te van a robar, que te van a tratar. Y yo creo que ese miedo es el que produce el fracaso. Claro, mi hermano, claro. O sea, ese miedo al no ayudar, porque es que si le ayudo luego me dan por el tuste. Mano, ese es y yo decía, incluso también pasaba porque tiempo después me reuní con esta misma persona, me decía, Santi, es que yo antes a usted solo le daba migajas, porque me daba miedo de que en algún momento con eso usted estuviera donde está ahorita, porque nosotros ya somos como si lo miramos desde temas de clientes, socioeconómicos, como que ya hay un tema como más parejo, como estaba antes, que yo no tenía nada. Él decía, a mí me da miedo eso. Y yo veía que este huevón, o sea, que usted, parce, como que no le importaba, y yo a veces le daba miserias, unos 50,000 pesos por 3, 4 días de trabajo, y decía, y yo veía que este huevón, ¿qué? Y ahorita que te veo donde estás, digo como, o sea, qué mal de mi parte haber sido como tan envidioso, pero yo siento que de alguna manera eso a mí me construyó y me dijo, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser así. Y con la gente que está conmigo yo intento darle, o sea, todo, yo le enseño. A mí ya no me preocupa, bueno, si alguien quiere coger eso y montarlo, es que yo siempre he dicho, la gente no compra el producto, compra es la persona. La persona. Yo creo que la gente no viene a 4, claro, la pizza es muy rica, lo que tú vendes acá, la oferta es deliciosa, tienes un equipo también que estás formando también muy bueno, pero finalmente es por ti. O sea, si alguien coge el mismo modelo y lo monta, no es de Albeiro. O sea, que le vaya bien, que le vaya increíble, súper chévere, pero la gente está fidelizada es contigo. Y eso es la marca personal. O sea, yo he dicho lo mismo conmigo. O sea, puede que haya gente que haga exactamente lo mismo que yo, pero soy yo. Y él es él, que le vaya bien, me encanta. Y también la gente me va a buscar esa a mí. Y yo creo que esa es la clave. O sea, no es quitarse ese miedo absurdo de que te monten competencia, porque antes bacano porque le pone a uno más exigencia. Total. Voy a mejorar mi producto, voy a mejorar todo, o sea, voy a como mejorar mi oferta y eso lo pone a uno como en esa... Yo digo que es una competencia muy sana. O sea, cuando empecé a emprender, porque hace poquito empezamos a emprender con el tema de comidas, el temor de mi socio era de que en algún punto alguien le copiara lo que él estaba haciendo. Y como en la zona no había tanto negocio de comida, dijo, me da miedo de que empiecen a abrir, entonces la gente prefiere ir a otro lugar. Y dije, mi respuesta automática fue, ojalá esta vaina de llena de comida. Porque se vuelve un tema de que esa cuadra va a ser una chimba para ir a comer. Claro. Sí, yo parece que llene esto y él quedó como, no entiendo, o sea, no entiendo qué me está diciendo.
Y yo me fui, pero le dije esa respuesta automática. Fue como, no, ojalá esta vaina se llene de comida y que pongan 3 de estos más. Porque básicamente estamos validando más el producto. Y yo decía, es ahí donde todos podemos ganar. Y hay clientes para todo Para el mundo. todo. O sea, para todo el mundo. Y qué bonito es que alguien te tenga como referencia, que alguien te admire. Tú decides si la envidia la tomas como parte como que te ata, como la usas como una atadura, o dices, hey, este es mi motor para crecer, ¿sí? Cuando eso pasa en todos, nosotros vendíamos pizza a domicilio y era el hit y yo no sé qué, y entonces en los negocios del lado que vendían comida rápida se empezaron a hacer pizza. Y Alberto, ¿qué siente usted que la gente está haciendo pizza? Es que hacer pizza se hace millonario. No, hermano. Hacer pizza es hacer pizza con amor y es darlo todo. Y si la gente lo hace es porque lo estamos haciendo bien. Entonces, hermano, vamos a hacerlo mejor aún. Sí, vamos a dar lo que tenemos. Porque la envidia te ayuda a crecer, hermano. Sí, o sea, yo la usé como un motor y la voy a seguir usando como un motor porque la competencia es conmigo. Sí, Uy, la competencia es eso conmigo, clave, eso es clave. con mis demonios, con mis inseguridades, con todas esas millones de preguntas que llegan todos los días, si son miedos, si son miedos. Ese es mi mayor miedo, esa es mi mayor competencia. Poder decirle a mis gustos y a mis caprichos, no. No porque hay una necesidad, porque hay algo más importante que esto, ¿sí? ¿Cómo estás? Claro, sigue, por supuesto. Sigan. Dale, bienvenida. Tranquila, Siga, pasa. siga, claro que sí. Pasa, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido, ¿qué tal? Ah, por supuesto, claro que sí. Estábamos en Citrus cuando íbamos allá con la niña. Claro que sí. No, ya no. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo. Viejo, yo creo que qué locura escuchar tu historia. O sea, qué locura todo lo que has vivido, hasta dónde vas a ir. Creo que el éxito es inevitable, definitivamente. Sí, entre mi panel de sueños hay una parte que dice mi éxito es inevitable. Una nota. Sí, porque yo lo creo. Sencillamente esa es la única razón por la cual mi éxito va a ser inevitable, es porque yo lo creo y porque todos los días tomo decisiones que ayudan a construir ese pensamiento, sí. Sí. Mira lo que ahora que tocas el tema de la envidia y el éxito y todo ese tema. Cuando yo empecé a vender empanadas en la calle, que eran panzerotis, yo tenía un trabajo estable. Trabajaba bien, ganaba, estaba seguro, sí. Y un amigo me dice, hermano, su actitud es tan buena que usted debería hacer otras cosas. Y me dice, venda empanadas y va a sacar más vendiendo empanadas. En 2 horas se va a ganar lo de un turno de 8 horas. Y efectivamente, sí es así. Emprender a veces, y no a veces, en todos los casos, siempre va a ser mucho mejor trabajar e invertir tu energía y tu tiempo en ti, en tu sueño, en tu ideal, en lo que creas, en el ideal que creas en la vida. Invierte, siembra toda esa bonita energía ahí. Porque quebramos, metimos inversión a lo mal, hicimos 1000 sándwiches para un evento, quebramos, se dañaron, sacamos una plata prestada y mi socio tiene una moza y la moza le quitó todo porque, no, hermano, en este camino pasan muchísimas cosas, demasiadas cosas, y es que no es a veces no es por ti, sino porque hay cosas que se te salen de las manos, sí, hay cosas que no. Y eso es lo rico de la vida, chicos, sí. eso es lo rico de la vida, man. No tener el control. Emprender es vivir al tope, es vivir al máximo, Sí. es tener esa adrenalina y esa euforia de qué pasará si no se vende. Igual hay que pagar, hermano. ¿Y qué tengo que hacer? De hecho, que cuando no hay ventas, hay 2 maneras de tomar esto, como, ¿qué estará pasando? ¿Será que mi producto no está lo suficientemente atractivo o rico? O, venga, busquemos estrategias para hacer que más gente llegue en estos días. Entonces, ese es el ejercicio. El ejercicio está en vivir. Y uno emprendiendo, uno se vuelve muy, muy ágil. Uno empieza a mirar cosas, Tranquilos. que esté muy bien, claro que sí.
Hasta luego. Uno empieza a mirar cosas y aprender de las personas que están a su alrededor y cómo lo hacen y cómo... O sea, es un camino bastante interesante que te lleva... Es como cuando te enamoras por primera vez, ¿no? Y eso tú haces hasta lo necesario y tú la miras a los ojos y eso tú sonríes y es que la amo y es que es la mujer de mi vida. Eso es lo que nunca se puede perder. Esa capacidad de asombro es lo que hace que tu sueño se mantenga intacto, que siempre haya una ilusión. 4 funciona una chimba y es un sueño que se está haciendo cada vez más tangible y más tangible y más tangible y que está siendo un vehículo para crecer en muchos aspectos de mi vida profesional y laboral. Pero sí es eso, hermano, es vivir. Yo vivo al tope con mi vida y muchos dicen, marica, yo no podría vivir al ritmo de vida que usted lleva. Sí, y yo diría, parce, para mí estar en 4 me ha permitido vivir más relajado. Y es que yo creo que ya uno, ese riesgo, esa adrenalina uno la disfruta. Claro. Uno dice, o sea, a mí no me cabe en la cabeza cuando hay gente que me dice, se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta. Yo me levanto tipo 6 y media. Y dice, ¿pero cómo? Y es que yo no, o sea, para mí eso no es un desgaste. O sea, yo trabajar un festivo, un domingo, para mí no es trabajo. O sea, yo digo, eso es lo que yo decidí ser, hacer, me encanta, lo amo. Yo nunca me desgasto. Claro, hay momentos donde mi energía baja, pero ¿qué más? Pero O sea, uno ¿qué continúa, más claro. da? O sea, eso es lo que yo he decidido. Y alguien me dijo una frase que me marcó mucho y yo dije, esta la cojo. Y es que hay muchas formas de hacer riqueza, muchas formas de tener éxito, pero uno escoge el vehículo. Y esto Total. fue lo que yo escogí. Sí. Y es lo que en algún momento me va a dar para vivir de por vida, visitar, conocer. Y es el vehículo que tú también escogiste. Totalmente. Y es chimba porque uno no se desgasta. Sí, aunque el esfuerzo, aunque lo vean a uno todo el tiempo corriendo, vaya y venga, déjeme decirle que el que trabaja en construcción, ese sí es un trabajo duro, mi hermano. Sí, peor. El que está ya en un cañal en este momento con un asadón de yerbán, mi hermano. Pero es el camino de cada quien. Él vive su éxito o lo que él considera éxito para él allá en su esfuerzo físico. Pero hermano, es trabajo duro. Acá, en cualquier posición socioeconómica hay que trabajar. Sí, independientemente hayas nacido en cuna o no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero hay que perseguirlo, hay que perseguirlo. Sí. Y finalmente quiero contarte que de tanto hacer las cosas con amor, con cariño, con perseverancia, un día 8 de julio del 2022, estaba trabajando en una pizzería y me llama el dueño de la pizzería y me dice, Albeiro, hasta el día de hoy trabaja con nosotros porque no podemos adaptarnos a su forma de trabajo. Y como todo, como pasa en muchos lugares, a veces los estándares de calidad cuando tú arrancas a emprender o a hacer algo es muy bueno. Cuando empiezas una relación, ¿tú cómo te vendes? De la mejor manera, te aplicas loción, te pones la ropa más nueva, sales hermoso, invitas a los mejores lugares. Pero cuando hay confianza, cuando empiezas cuando sabes que ya lo tienes ahí, que ya está funcionando, te confías y hermano, empiezas a bajarle a la calidad. Ya no eres el mismo, ya no eres atento, ya no te cuidas tanto, ya te descuidas en lo personal, ya empiezas a descuidar la calidad del producto, ya empiezas a faltar a la puntualidad, a un montón de cosas. Y eso sucedió y yo les dije, yo no puedo trabajar así porque es mi nombre. Y como yo estaba enfocado tanto en hacer que alguien viera en mí ese potencial para que me dijera, Albeiro, usted está grande para hacer cosas grandes, o sea, no está para quedarse acá. Llega una chica que se llama Dayana Suani y me dice, Albeiro, tengo una oportunidad, me cerraron el bar, yo te vi haciendo pizza en algún lado, marica, y me encantó, tu comida es deliciosa, tu energía es una chimba. ¿Qué tal si te animas a hacer pizza? En el bar donde yo estaba tengo 2 mesas, una nevera, una cocina y el horno. Págame 30.000 pesos al día y trabaja. Y empieza y trabaja y no dejes pasar el tiempo es oro. Y así me rogaba y me decía, Albeiro, y mira y esto. Y esta mujer me cambió la vida porque esta mujer también me dijo, ella confió en mí. Y yo aproveché la oportunidad porque es que muchas veces tú tocaste el tema de Dios y yo creo que
la fe es tan importante y es tan necesaria. Sí, o sea, digamos que cuando el ser humano pierde un propósito de vida, simplemente es la carne, el hueso ahí, caminando por el mundo y ya no hay más, o sea, no hay nada más. Pero la fe te mantiene con la convicción de, aunque no lo veas, sabes que se va a dar. Sí. Porque es tan fuerte y tan poderoso que sabes que eso va a crecer y que va a tener frutos. Y así fue. Sembramos fe. Yo tenía planes de irme para Estados Unidos por el hueco. Cometí el error de decirle a mi hermana, o fue la mejor decisión, y mi hermana me dijo, no se vaya. Mi hermana por equivocación le contó a mi mamá lloraba y me decía, usted no se va a ir por allá, lo pueden matar, no lo va a volver a ver. Y ese dolor de ver a mi mamá con esa nobleza, con esa pureza de mujer, ver cómo lloraba y cómo me rogaba y me decía no me vaya, me hizo decidir tomar una decisión y decir, venga, voy a hacer pizza. Puede que esto funcione, puede que no, pero vamos a darle. Y hermano, el 3 de diciembre del 2022 arrancamos. Mire lo bonito de la vida, Santi. Hacer las cosas con amor tiene su recompensa tarde o temprano. Yo te decía que yo era mesero en eventos, matrimonios y eso. Una vez llegamos a un matrimonio y yo estaba atendiendo mesas, y vaya la casualidad, y con una persona chévere, un señor que venía de Estados Unidos, pero latino, y lo atendí, y luego me dice, Albeiro, quiero una de Bucanas Master, por favor me la puedes conseguir. No la tengo en este momento, pero te la consigo. Fui, busqué, llamé, me dicen, la tenemos en la Tasca. Venga, Arnulfo, présteme la moto, que es que el señor quiere una Bucanas, y yo puedo conseguírsela. Me voy, traigo la de Bucanas, le sirvo, él me dio 400,000, yo le pasé la botella, le hice el servicio, le dije, esos son los vueltos, y me dice, no, quédese con los vueltos, tranquilo. Ese es el pago por su excelente servicio. Eran 112,000 pesos. Y ya terminamos el turno de la noche y el señor me busca y me dice Arnulfo, Albeiro, lo están buscando porque quieren darle una propina, supongo. Finalmente hoy me presento allá todo emocionado, sí señor, qué pena con usted, estaba ocupado. No, Albeiro, es que me gustó mucho su servicio y quiero darle una propina. Pero no se vaya. Y sacó la cartera. Y me dice, la cartera tiene dos lados. Tiene el derecho y tiene el izquierdo. En ambos lados está el mismo valor. Sí, o sea, es el mismo número. Lo que cambia es el valor, es la cosa. Me dice, ¿cuál coge? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Y yo le dije, no, el izquierdo me gusta. Sí, señor. ¿Seguro? Yo, claro, sí, señor. Porque también uno cuando toma decisiones, uno debe ser muy seguro, muy radical. Es blanco, es negro, es negro. Y no dudar, porque la duda, el beneficio de la duda crea incertidumbre y esa incertidumbre te hace fallar. Sí. Sí, te hace equivocar. Vaya que al lado izquierdo había un billete de 100,000, perdón, había un billete de $100, y al lado derecho había un billete de 100,000 pesos. Y yo escogí los $100 y ese fue el capital que yo tuve para arrancar 4 pizzas. Cuando yo arranqué 4 pizzas, cambié ese billete y me dieron 475,000 pesos. Con eso compré harina, queso, algunas cosas, y el 3 de diciembre del 2022 nosotros empezamos a hacer pizza. Hicimos pizza, arrancamos una nota, qué chévere, qué rico. Ahí tuvimos. Del 3 al 18 vendimos 15 pizzas, Santiago. O sea, es más, 14 pizzas. Es más, no alcanzamos a vender una pizza por día. O una pizza por día. Y hubo un día que no vendimos. Las pizzas valían a 26,000 y yo tenía que pagar 30,000 pesos de arriendo todos los días. Miércoles. Yo decía, esto no va a funcionar. No, esto no va a funcionar de ninguna manera. Sí. Llegan unos chicos y me dicen, Albeiro, danos 5 pizzas el 18. Ese fue el día que yo más vendí pizza y alimentó mi sueño de una manera tan impresionante que yo dije, bueno, ya. Yo hacía pizzas, yo regalaba porciones de pizza. ¡Hey, Bessie, vea cómo está! Estamos arrancando, vea, pruebe la pizza, eso es lo que hacemos. Si le gusta, por acá, bienvenido. ¿Cuántos de esas personas que yo le regalé pizza fueron esos días? Ninguna. Ninguna. ¿Quiénes compraban? Los que me conocían, los que tal vez por ahí decían, qué lástima, vamos a apoyarlo. Por lástima me apoyaron. Por pura física lástima me apoyaron, pero me mantuvieron 15 días ahí que no me dejaron desfallecer. Que así fuera una pizza, así fuera lo que fuera, se vendía.
Ellos llegan, les gusta la pizza. Tenemos un producto que le puede gustar, publicidad. Usted tiene un producto que le puede gustar a la gente. Venga, conectemos, hagamos fotos, mostremos un poco de lo que usted hace y esta vaina puede funcionar. Y hermano, miren, decisiones. La vida es de decisiones. Tomé decisiones gracias a que otras personas me ayudaron a tomar decisiones, no fue solo. Y pues esto es gracias a todos, ¿sí? Gracias a la comunidad, al equipo, a ti, por confiar, por admirar. Porque es una admiración mutua, porque es un respeto, porque es un cariño. Y porque la vida siempre te va a poner en el momento correcto a las personas indicadas, ¿sí? Te va a mostrar cómo debes hacer las cosas y por qué no debes de fallecer. Hay días, hoy me cuestionaba en por qué pasan cosas como, hey, venga, si hacemos esto tan rico, si hacemos esto, ¿por qué los números no son los que yo quiero? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero no, todos los días nos levantamos, actitud positiva, llegan pensamientos locos, pero vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle porque la meta es clara. Hay una meta y la meta es clara y vamos a meterle y vamos a meterle. Y eso es, Santi, yo creo que tú la tienes clara y tú lo estás haciendo todos los días, de conseguir, de luchar, de trabajar. Y creo que creo que podríamos hablar en este podcast, mejor dicho, ¿sabes? Ahí para hacer segunda y tercera No, parte. ahí son lo que, o sea, aquí podríamos hablar de todo lo que se ha presentado en el camino, hermano. Sí. Albero, una última cosita ahí para despedirnos. Y es que me gustaría, este es el primer podcast que hago con otra persona empresaria, emprendedora. Ahí siempre lo hago es con mi esposa. Pero, ¿qué consejo le darías a los que probablemente se queden hasta esta parte del video? ¿Qué consejo tú le darías para que ellos también se arriesguen o tomen ese consejo tuyo como consejo de sus vidas? Uy, Santi, yo creo que, bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo creo que la persona que llega al final es porque está buscando algo. Sí. Quien arranca a leer un libro tiene dos opciones. O terminarlo o simplemente cerrarlo y dejarlo a un lado. Ah, es que yo empecé a leer un libro y lo terminó. No, hermano, uno también a veces debe tomar decisiones y las decisiones son hasta el final. Sí. Lo que nosotros hemos hablado acá es a grosso modo lo que podría ser la vida de un empresario, de un emprendedor, de lo que es el camino, de lo que es tomar una decisión y emprender. Sí. Pero la decisión más, el consejo más sabio que puedo recibir y que a mí algún día me lo dieron es, hermano, haga las cosas con amor. Sí. No para agradar a otros, sino para agradar a Dios. Y la manera de agradar a Dios es hacer las cosas con amor. Sí, es dar lo que tienes desde el corazón. Sí, darlo todo, sí. Es que tengo miedo a que si me enamoro me traicionen. Hermano, no importa. Es que la vida, ¿quién te dijo a ti que la vida era solo goce, era solo pasarla rico y ya, mi hermano? En la vida te coge y te sienta y te dice, mi hermano, no estás preparado para esto. Come un poquito más de popó, come un poquito más de mierda y cuando ya hayas comido lo suficiente, te volvemos a poner a prueba a ver si estás preparado. Esa es la vida. O sea, hay que hacerlo, hay que darle todos los días. Que si no hay motivación, mi hermano, hágalo sin motivación. Pero si hoy Pero la tiene, hágalo. también hágalo, claro. La motivación, mano, motivación usted la encuentra donde sea. Pero si usted no toma acción sobre eso, no va a hacer nada, no va a cambiar absolutamente nada. Yo tuve que tomar decisiones, dejar hábitos, dejar costumbres, cambiar mi forma de pensar. Yo perfectamente podría estar ahorita, no sé, haciendo cualquier otra cosa, perdiendo el tiempo, caminando por ahí. Pero estoy acá hablando de lo que ha sido mi proceso en este corto proceso de emprender. Y estoy aprendiendo. Entonces es nunca dejar de aprender. ¿Y cómo nunca se deja de aprender? Nunca parar. Sí. En el momento que tú paras, en ese momento, volver a arrancar va a ser mucho más difícil. Sí. Sí. Tomar la decisión de dar el siguiente paso va a ser como regresarte a donde iniciaste y ver, uy, marica, dar ese primer paso fue tan difícil, pero me animé. Y es lo mismo, si recuerda por qué lo hiciste, recuerda entender, arranca desde donde iniciaste, así, no sé, como haya sido, desde ese punto A,
y vas a encontrar desvíos los que quieras, pero tu enfoque va a ser el punto B. Y si en el punto, en intermedio de ese camino te cansaste, respira, porque también hay momentos en los que necesitamos respirar. Y no está mal. No, O sea, no. hay veces que hay que parar y también está bien. Es súper necesario parar. Es súper necesario tomarse ese momento y decir, hermano, me siento congestionado, me siento saturado. Mira lo que me pasó el día que hablamos en Codo, Santi. O sea, te lo voy a contar acá. Qué loco, hermano, qué loco, y no me lo vas a creer lo que pasó ese día. Yo hablé contigo y ahí no sé si a mí se me aguaban los ojos en algún momento de la conversación, y yo llegué a mi casa y están saliendo los chicos con los que vivo y se llevan a Rocky, un perrito que es el compañero de Jet. Y yo entro a la casa y yo sé que tengo que hacer desayuno porque no he desayunado. Veo la arepa en la sartén, veo el agua, sé que tengo que preparar de comer para Jet, sé que tengo que hacer aseo, sé que tengo que organizar mis tareas del día. Pero hermano, en ese momento me bloqueé. Sí, o sea, yo llegué, yo sabía, yo me quedé ahí y me senté y, hermano, no pude, o sea, no pude hacer nada, así, nada. O sea, nada es nada. Y yo lloraba, simplemente lloraba y lloraba y lloraba. Y me senté en el piso y llega Jet y empieza como a llorarme, como, ¿qué le pasa? Como, ¿qué tiene? Sí, y simplemente es eso, sí. Para mí era necesario en ese momento de mi vida sentarme y llorar y desahogarme. Y le escribí a alguien y no me contestó, y llamé a alguien y no me contestó, y llamé a otra persona y nada. Y no era ese momento para otros, era ese momento para mí. Sí, para mí. Y entender que era para mí fue tan difícil y tan duro porque no estaba preparado para eso y no sabía cómo tomarlo porque no lo había vivido antes en mi vida. Entonces, qué chimba que todo esto, lo que tú hagas en la vida, lo tomes como un aprendizaje, ¿sí? Que siempre lo veas como no el por qué, sino el para qué. El para qué tomo mi tiempo a hablar, el para qué tomo mi tiempo a llorar, a respirar. Entonces, hermano, si usted se siente saturado, siéntese, acuéstese, descanse. A mí yo no sé con qué criterio hablo de esto, cuando muchas veces ni siquiera puedo sentarme porque me incomoda la silla, porque siento que debo estar moviéndome para sentirme productivo. Pero un día alguien me dijo, la productividad también es planear. Sentarse a planear. Siéntese a planear, así se siente improductivo, así sienta que no está haciendo nada. Siéntese, hermano, que lo que está haciendo es más poderoso. Planear, estructurar, y agradecer, hermano. Yo te agradezco a ti por tu tiempo. Te agradezco por responder ese mensaje, porque yo te vi y yo dije, este man, qué chimba. No sé quién es, lo he visto por ahí par veces. Y mire que estoy seguro que esto apenas es el comienzo de lo que va a suceder. Sí, esto hasta ahora es como Cuatrico. Él ya tiene manitas y paticas y él ya quiere Ya caminar. camina. Sí, él quiere caminar. Eso soy yo. Yo estoy aprendiendo a caminar, estoy aprendiendo a entrar en este mundo de comunicar, de transmitir. Y hermano, lo vamos a hacer. Estamos seguros que lo vamos a hacer porque el sueño está claro, porque hay metas, hay propósitos y porque nos trazamos una vida de abundancia, una vida de abundancia no material, sino una vida de abundancia social, una vida de abundancia espiritual, una vida de abundancia, hermanos, una vida de plenitud, ¿sí? Es encontrar, Sí. es entender, es poder llegar a ser tan pleno, ¿sí? Es poder a llegar a sentir, a sentarte y hablar con personas y que las personas te admiren, no por lo que tienes, sino por lo que sos como persona, ¿sí? Y yo creo que para mí eso es lo más importante, hermano, ¿sí? Que lo que yo aprenda en mi vida, transmitirlo con todo el amor y enseñarte que la bondad, el cariño, las buenas acciones construyen algo que lo material destruye, ¿sí? Oye, qué nota, viejo. Creo que cerramos con broche de oro, weón. Sí, Una supongo. nota, papá. Santi, mi hermano, claro que sí. Bueno, Qué rico. people, hasta aquí llegamos a este podcast. Acá abajo dejamos las redes de Albeiro, de 4 Pizzas, para que también los que quieran pueden empezar a seguir.
Y pues nada, qué locura. Creo que es el primero, empezamos yo creo que por las alturas. Y viejo, Vamos con toda, vamos a con toda, reventarla. claro Yo sé que sí, Santi. Lo que nos espera es Por pura supuesto. grandeza, viejo. No olviden hacer las cosas con amor y visitarnos en cuatro pizza. Mi nombre es Albeiro y soy el más apasionado en lo que hago. Y en cuatro sabe mejor. ¡Epa! Chimba, Parce, Santi. ¿qué nota? No sé cuánto nos echamos, pero estaba bueno todo. Yo creo que como una